¿Hicimos un ejercicio? ¿Qué era el ejercicio? Era la conversión de 60 decibeles a presión sonora. Equivale. Ok. 60 dB equivale a 20 milipascales, creo, ¿no? No me acuerdo cuál era el valor. Sí, 20 milipascales. Muy bien, entonces, bueno, creo que entre comillas, lo más difícil es cambiar de decibeles a las unidades en presión, que en este caso son pascales. Entonces vamos a hacer un último ejercicio para continuar con las características del sonido. Entonces, contextualizando, muchachos, sabemos o vamos a definir que el sonido es una variación de presión del aire que se produce por un cuerpo que vibra, que es una fuente, y que es percibida por el oído. Una manera de cuantificar, de medir el sonido, un campo sonoro, es por medio de la presión acústica. El intervalo de presiones en el cual el oído es sensible, pues va de 20 micropascales a 20 pascales, ¿no? Y tenemos una relación de 1 a 1 millón. Entonces, para poder comprimir esta escala tan grande de valores, utilizamos una escala logarítmica, que entonces a la presión acústica le vamos a agregar la palabra nivel de presión acústica o nivel de presión sonoro, y este nivel se va a transformar en decibeles. Por lo tanto, el intervalo de valores para niveles de presión sonora que el oído puede, es sensible, va de 0 dB a 120 decibeles. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería una forma, pues, de resumir los aspectos que hasta hoy hemos visto. Y por último vamos a ver 72 dB de nivel de presión sonora, de NPS, de nivel de presión sonora. ¿A cuántos pascales equivale? ¿A cuántos pascales equivale? Entonces tenemos 72 dB es igual a 20 logaritmo de la presión eficaz sonora entre la referencia, que son 20 micropascales. Por lo tanto, la presión eficaz que equivale a 72 dB, ¿cuál es? Maestra, tengo una duda. Ajá, dígame. Lo último que vimos en la clase pasada, ve que dijo que iba a enviar foto. ¿Ya no le envié? No, creo que ya no. ¿No? Ok. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos comentando, supongo que ha de haber sido esto, que los 60 dB, una disculpa, muchachos, es que miren, tengo una clase tras otra, y luego, pues apenas si me da tiempo así de ir rapidín al baño y de regresar, ¿no? Entonces, yo creo que se me pasó. Pero ahorita retomamos ese ejemplo. No sé si alguno de ustedes tenga el apunte, déjenme ver. Sí, lo último fue lo de las curvas de Fletcher-Munson, ¿no? La última foto que envié. Ok, bueno, entonces vamos a tomar este ejercicio y ahorita vuelvo a repetir lo de los 60 decibeles. Aquí, para poder determinar cuál es la presión eficaz que equivale a estos 72 dB, recordemos que esto, si lo vimos, ¿no? Que el nivel de presión sonora es igual a 20 logaritmo de la presión eficaz entre la referencia, que son 20 micropascales. Esta referencia, ¿sí?,
siempre se va a utilizar a menos que se diga lo contrario, se puede cambiar la referencia. Si no dice que se cambie, entonces utilizamos este valor. Ahora, ¿cómo determinamos cuál es el valor de esta presión eficaz? Recordemos que un decibel es una relación logarítmica. Aquí le vamos a poner una nota. Un decibel es una relación logarítmica en este caso de base 10, de dos cantidades que son de la misma naturaleza. Al decir que es de la misma naturaleza, quiere decir que esta relación va a ser de lo mismo, ¿no? 2 voltajes, 2 potencias, 2 corrientes, 2 presiones, 2 impedancias. Entonces, esta relación es de 2 cantidades que son de la misma naturaleza, donde una de ellas, el denominador, estas cantidades pueden ser voltajes, corrientes, en este caso presiones, potencias, lo que sea. En donde una de ellas, el denominador, es la referencia. Es la referencia, ¿sí? La referencia pues viene siendo el valor que tenemos en el denominador. Lo que tenemos en el denominador. En este caso, la referencia para determinar el nivel de presión sonoro de un campo acústico son 20 micropascales, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos el valor de 72 decibeles. ¿Cuál es la presión acústica? O sea, en pascales. Este numerador, obviamente, sus unidades también son pascales. Entonces, ¿cuál es la presión en pascales que equivale a 72 decibeles? Pues tenemos que despejar de esta expresión la presión eficaz. Entonces, ¿qué tendríamos? Voy a escribir un poquito hacia la izquierda para que me alcance el espacio. Tendríamos 72, que es igual, 72 dB, que es igual a 20 logaritmo de la presión eficaz entre la referencia, que son 20 micropascales. Despejando la presión eficaz, va a ser igual a 72 entre 20. Vamos a ver, por pasitos, igual al logaritmo de la presión eficaz entre la referencia, que son 20 micropascales. Pasamos el antilogaritmo para acá, ¿no? Entonces la presión eficaz va a ser igual antilog de 72 entre 20, igual a la presión eficaz entre la referencia 20 micropascales, ¿sí? Y de aquí pues ya despejamos la presión eficaz. Lo voy a poner acá arriba. Por lo tanto, de esto, la presión eficaz, ¿a qué va a ser igual? Al antilogaritmo de 72 entre 20, ¿sí?
que multiplica a la referencia, que son 20 micropascales. ¿Cuánto nos da la presión eficaz? ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, a mí me da 79.62 milipascales. 79.62 milipascales. Uh-huh. A ver, ahí les va foto. S4. Ustedes me dicen cuando pueda borrar, ¿eh? ¿Ya puedo borrar? De mi parte ya. De mi parte Okay. igual. Ok, muchachos, entonces, bueno, cuando tenemos decibeles y nos piden determinar la cantidad, por ejemplo, en este caso, pues son presiones, pero también pueden ser corrientes. ¿Cuál es la corriente que equivale a 72 dB? Bueno, pues ya hay una expresión también para calcular la relación en corrientes o en intensidades, ¿sí? Vamos a, nada más rapidísimo, retomar lo de la última foto de la clase de lunes, que era para 60 dB, ¿no? Y es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, cuando escuchamos el nivel de presión sonoro, bueno, estamos refiriéndonos a que es una cantidad dada en decibeles. Cuando únicamente se menciona la presión sonora, entonces es un parámetro que está dado en pascales. El de 60 dB. Entonces teníamos 60 dB. ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto equivale en pascales?
60 dB de nivel de presión sonora. ¿Sí? Es importante determinar o aclarar estos decibeles de qué son, en este caso de nivel de presión sonora. ¿Por qué? Porque también tenemos unidades utilizables en acústica, que es la intensidad acústica o intensidad sonora y la potencia sonora. Entonces, pues también esos 60 dB pueden ser de nivel de intensidad o pueden ser nivel de potencia. Por eso es importante aclarar de qué parámetro estamos refiriéndonos. Entonces teníamos que es los 60 dB, es lo que tenemos del lado izquierdo de la expresión, igual a 20 logaritmo de la presión eficaz sobre la referencia. Entonces, haciendo el despeje, teníamos el antilogaritmo de 60 entre 20 igual a la presión eficaz entre la referencia, que son 20 micropascales, ¿no? Y de aquí la presión eficaz, pues es el antilogaritmo de esto, es 10 elevado a la 3, ¿no? 60 entre 20 son 3, el antilogaritmo es 10 elevado a esto, que multiplica a 20 micropascales. ¿Y esto nos daba 20 milipascales, muchachos? Sí, maestra. Ok, entonces teníamos que los 60 dB equivalían a 20 milipascales. Y lo contrario, pues es todavía fácil. Por ejemplo, determinar a cuántos decibeles equivalen 100 milipascales. ¿A cuántos dBs? De nivel de presión sonora equivale, bueno, obviamente aquí ya, es más, aquí se puede omitir a cuántos dBs equivale. ¿A cuántos dBs equivalen 100 milipascales? Entonces, ahí sí es obvio que lo que voy a determinar va a ser el nivel de presión sonora, porque la presión, sus unidades son pascales. Entonces tendríamos el nivel de presión sonoro, va a ser igual a 20 logaritmo de los 100 milipascales entre la referencia, que son 20 micropascales. Entonces, ¿de cuánto es el nivel de presión sonoro? ¿A cuánto equivalen decibeles, muchachos? ¿Cuánto de dBs? Igual a 90, ¿Cuánto? 73.97. Entonces el nivel de presión sonora es de 73.97 dBs. Les voy a mandar una foto, bueno, es una tablita, una imagen, en donde vienen diferentes valores para los diferentes ruidos, no todos, ¿verdad? Pero les puede dar una idea, donde no salga tanta
el reflejo. Ok, ahí está. En esa imagen, muchachos, pues tenemos el umbral de audición, que son 0 dB de nivel de presión sonora, que son 20 micropascales, 10 dB, ¿sí? En el campo, el nivel de ruido que tenemos está como en 15 dB, que corresponde a 0.0001 pascales. En estudios de grabación, el nivel de ruido está entre 20 y 30 decibeles. ¿Sí? En una zona residencial de noche, tenemos un nivel de presión sonora o nivel de ruido que puede interpretarse de 40 dB. En un despacho, domicilio, conversación tranquila, el nivel de presión sonora es de 50 dB. En una oficina, 60. En un restaurante bullicioso, 70. En un salón de reuniones recreativas, 80 dB. Martillo neumático 1 metro, 100 dB. Un concierto de rock han de andar como en entre 100 y 110 dB. Y del lado izquierdo tenemos su equivalente en presión acústica, unidades pascales. El umbral del dolor, lo que comentábamos, es de 120 decibeles. Y una sirena de 50 Hz a 30 metros, pues ha de ser como de 135 dB. Despegue de reactor a 70 metros también supera el umbral del dolor. Estos valores pues nos dan una idea de los niveles de ruido que tenemos en nuestros ambientes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? No. ¿No? Entonces, vamos a pasar a características físicas y subjetivas del sonido. Ya con la tablita, muchachos, pues ustedes ya podrán, ¿cómo se llama? Tener una idea de el lenguaje que se utiliza en el área de la acústica. Permítanme un segundito, creo que me toca.
Ya, muchachos, gracias por la espera. Entonces vamos a ver características físicas y subjetivas del sonido. Entonces, físicas y subjetivas del sonido. Las físicas, pues como cualquier onda, tiene amplitud, tiene frecuencia, tiene un contenido armónico o espectro en frecuencia, tiene longitud de onda. Ajá. Y algunas de estas características físicas tienen una relación con los aspectos subjetivos. Subjetivos quiere decir que van a depender de cada individuo. Estos aspectos subjetivos van a depender de cada individuo. Y se llama sonoridad, tono y timbre. Dentro de las físicas también podemos tener fase, etcétera. Aquí la idea nada más es plantear que el sonido, como cualquier onda, tiene sus características que ustedes ya conocen de las ondas mecánicas, pero las subjetivas o las características subjetivas van a depender del sujeto y se llaman sonoridad, tono y timbre. Vamos a empezar con las físicas, que es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Vamos a dibujar una onda, ¿no? Esa es la representación de una onda, la representación gráfica que podemos tener de una onda, ¿sale? ¿Qué es la amplitud? ¿Sería como que el pico máximo de la onda? Puede ser el pico máximo. Yo puedo determinar que sería la amplitud máxima, ¿no? ¿Sí se ve el puntito? Puedo decir que esta es la amplitud máxima o que la amplitud es 0 si tomo en consideración este punto. Pero la amplitud de la onda pues va a depender del tiempo, ¿no? Del valor que tome en el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo tomo este instante de tiempo, ¿sí? El valor de la amplitud va a ser este. Entonces, para no casarnos con que la amplitud es el valor máximo, pues podemos decir que la amplitud es el valor que toma la onda en un instante de tiempo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque también, este punto, ¿sí? Ahí también la onda tiene una amplitud determinada. Entonces, amplitud es el valor que toma la onda en un instante de tiempo dado. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Es el valor que toma la onda en un instante de tiempo dado.
Entonces me dicen cuando pueda borrar, muchachos. Ya les mandé fotito. De mi parte ya, profesora. Muy bien, entonces vamos con la siguiente, frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? El número de eventos u oscilaciones que se presentan en un segundo. Frecuencia, número de eventos o de oscilaciones que se realizan en la unidad de tiempo que es un segundo, ¿no? En un segundo. Si aquí t es igual a un segundo, entonces la frecuencia sería de 1 Hz. Pero si tenemos 20 ciclos, entonces, si yo estoy poniendo aquí que esto es un segundo, entonces la frecuencia sería de 20 Hz. Si aquí tenemos 500 ciclos que caben en este segundo, entonces la frecuencia sería de 500 Hz, ¿no? Foto. ¿Quieren foto, muchachos, o no? Para no saturarles de fotos. No, sí, por favor. Sí, por favor. Ok, Sí, por favor. muy bien. ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. Muchachos, ¿les parece bien si ya cada clase nos conectamos 8:35 para no estarles enviando cada clase el mensajito? Sí, maestra. Sí, Sí, 8:35. Maestra, sin problema. Sí, Sí, profesora. ok. Dale, pues. Entonces, 8:35, muchachos. Ustedes me dicen cuando pueda borrar, ¿eh? Listo, maestro. Bueno, ¿qué es el espectro en frecuencia? Bueno, sabemos que el análisis de Fourier dice que una señal está compuesta por una superposición de ondas simples, ¿no? Entonces, el espectro en frecuencia, pues como su nombre lo indica, es el contenido de frecuencias que tiene una onda o una señal. Es más fácil o a lo mejor es, ¿cómo se llama? Quizás de contenido de frecuencias no sea muy utilizado en movimientos mecánicos, ¿sí? Por ejemplo, en un sistema masa-resorte que oscila una sola frecuencia. Pero como vemos, el sonido es una onda mecánica porque se requiere de un medio para propagarse, y esa onda mecánica, ese sonido está constituido por una serie, ese sonido está constituido por una serie de muchas frecuencias. Entonces, el espectro en frecuencia ¿sí? Es el contenido de frecuencias que tiene una señal, ¿sí? En este caso, una señal acústica.
longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Es la distancia que recorre una onda durante un periodo determinado. Así es. Ahí va. La longitud de onda. ¿Sí? Es la distancia. De aquí a acá tenemos la realización de un ciclo completo, ¿no? Es la distancia que recorre la onda al realizar una oscilación completa. Longitud de onda, le voy a poner lambda, ¿no? Para no escribir todo eso. Longitud de onda es la distancia que recorre la onda para realizar una oscilación completa. Para realizar un ciclo completo, ¿sí? Un evento completito. Bien, ahora vamos con las subjetivas. Hay una relación entre las físicas, para que nosotros podamos percibirlas de cierta forma. La sonoridad se define como qué tan fuerte o qué tan débil se percibe un sonido. Vendría siendo lo que coloquialmente mencionamos como volumen. Pero el término correcto dentro de la acústica es sonoridad. ¿Qué tan fuerte o qué tan débil se percibe un sonido? Sonoridad. ¿Qué tan fuerte o débil se percibe un sonido? Como vemos, muchachos, si la amplitud de la onda es grande, ¿cómo vamos a percibir el sonido? ¿Fuerte o bajito o débil? Si la amplitud de una onda sonora es grande, entonces nosotros lo vamos a escuchar fuerte, ¿no? Si nosotros tenemos un sonido con una amplitud pequeñita, entonces vamos a escuchar un sonido bajito o débil. Entonces, la amplitud, ¿sí?, está relacionada con la sonoridad. La amplitud está relacionada con la amplitud de entradita, pero no siempre es así. ¿Por qué? Recordemos las curvas de que ya habíamos mencionado, que se llaman curvas isofónicas, las que dibujamos la vez pasada. Esta familia de curvas se llaman curvas isofónicas. ¿Sí? Iso es igual, isofónicas o de igual sonoridad. O de igual sonoridad, ¿sí? ¿Por qué se llaman de igual sonoridad? Porque este estímulo
que tiene una amplitud determinada se escucha al mismo nivel que este otro estímulo que tiene una frecuencia diferente. Recordemos que este eje es frecuencia y que este eje lo podemos expresar en pascales o en decibeles, ¿sí? Entonces, esta frecuencia tiene un valor de decibeles determinado, pero el oído lo va a escuchar al mismo volumen, por llamarlo de alguna forma, que este otro estímulo que tiene una frecuencia diferente y una amplitud diferente. Es una amplitud diferente porque el valor de la presión acústica es diferente, ¿sí? Y el oído lo va a escuchar al mismo nivel que este estímulo, ¿sí? Que tiene una frecuencia diferente y un nivel de presión sonora diferente o una presión sonora diferente a los dos anteriores, ¿sí? Entonces la sonoridad sí va a depender de la amplitud. Desde entradita sabemos que si un sonido tiene una amplitud, cuando nosotros lo veamos en un osciloscopio, por ejemplo, vemos que una onda tiene una amplitud grande, pues la vamos a percibir como fuerte. Pero no solamente va a depender de la amplitud, sino que también va a depender de la frecuencia. Entonces la sonoridad, qué tan fuerte o qué tan bajito puedo escuchar un sonido, va a depender de la amplitud del sonido y de la frecuencia. ¿Sí, muchachos? Sí, maestra. Ok. Esto es Sí, para que no nos profesora. vayamos con la finta de que siempre que sea una amplitud grande lo vamos a escuchar fuerte. Pues va a depender también de la frecuencia que se esté emitiendo. ¿Sale? Entonces la sonoridad es un atributo subjetivo, una característica subjetiva que va a depender del sujeto. Con respecto a las características físicas de la onda, pues va a depender de la amplitud y de la frecuencia y se va a definir como qué tan fuerte o qué tan débil se percibe una señal acústica, ¿sale? Tono. Yo creo que ese concepto sí lo han escuchado, ¿no? Que es un tono grave o un tono agudo. Voy a borrar esta partecita, ¿ya lo puedo borrar? Ya, profesor. Vamos acá, Sí, ¿verdad? maestra. ¿Sí? Estamos acá en este pedacito definiendo. Tono. El tono, pues va a depender de la frecuencia. Entonces, el tono va a depender de la frecuencia. ¿Sí? Para bajas frecuencias se percibe un tono grave. ¿Sí? Para altas frecuencias se perciben tonos agudos. Para baja frecuencia, tono grave, y para altas frecuencias, tono agudo. Y por último, el espectro en frecuencia. El espectro en frecuencia, ¿sí? Va a determinar el timbre. ¿Qué es el timbre? Pues un atributo que nos permite distinguir la fuente sonora.
y va a depender del espectro en frecuencia que tenga esa señal. Entonces, el timbre va a depender del contenido de frecuencias que tenga un sonido. Es una cualidad que nos permite distinguir la fuente sonora. ¿Sí? Debido a su contenido en frecuencias o a su espectro en frecuencia. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Nosotros podemos distinguir el sonido de una guitarra que el de un piano, ¿no? Se pueden emitir el mismo sonido en la guitarra, por ejemplo, una nota musical, la 4, que corresponde a una frecuencia de 440 Hz, la guitarra la emite, ¿sí? Y tiene un sonido determinado. Esa misma nota se puede generar por un piano y aunque tenga la misma frecuencia, ¿sí? Nosotros vamos a poder distinguir cuál es la guitarra y cuál es el piano. ¿Por qué se pueden distinguir? Porque aunque los dos sonidos tengan la misma frecuencia fundamental, en su espectro en frecuencia son diferentes. ¿Sí? Es como la voz. Todos podemos decir A, pero tenemos un contenido en frecuencia, nuestro espectro en frecuencia es diferente. Esa diferencia es la que nos permite distinguir a las fuentes sonoras. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Entonces nos permite distinguir la fuente sonora debido a que tienen, debido a su espectro en frecuencia. Un ejemplo, pues puede ser una nota musical emitida por una guitarra y por un piano, siendo esta la misma, y pues debido a que tienen contenidos de frecuencias diferentes, eso es lo que caracteriza a cada una de ellas. Uh-huh. De aquí podemos ver que es un sonido puro y un sonido complejo. El sonido complejo pues va a ser el que tenga un contenido de frecuencias. Entonces me dicen cuando pueda borrar, todavía no les mando foto de eso, ¿verdad? Antes de que se me olvide, muchachos, el viernes voy para la escuela. Si tengo internet, de allá les aviso. ¿Sale? Para conectarnos, porque me voy temprano. Ok, maestra. Luego fíjense que ya me di cuenta que estando allá, pues me pongo a hacer cosas. Si no hay internet, pues me pongo a limpiar mi cubículo o a revisar algunas cosas y se me olvida. Si se me llega a olvidar, muchachos, me mandan un mensajito, ¿más nos conectamos? Ya que sí. De todas maneras, o sea, es seguro que si tengo internet, les voy a decir, muchachos, pues nos conectamos, ¿sale? Si no tengo internet, pues ya, pues se da por hecho. Y bueno, entonces, estas características subjetivas estarían relacionadas directamente con los aspectos físicos del sonido. ¿Ya puedo borrar? Sí, profesora. Sí, profesora. Bien, entonces tendríamos, ya que estamos hablando de espectros en frecuencia, que hay dos tipos de sonido, el sonido puro y los sonidos complejos.
Entonces, el sonido puro, pues es aquel que nada más está constituido por una sola frecuencia. Sonidos de esta naturaleza, pues únicamente el que emite el diapasón. Ese no tiene contenido frecuencial. De ahí en fuera todos los demás son sonidos complejos. Sonido puro. Señal de una sola frecuencia. Aquí, muchachos, cuando me refiero a señal, pues, para no repetir, sonido, 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 ¿sí? Sonido de una sola frecuencia, una señal de una sola frecuencia. Ejemplo, el que emite un diapasón. Emitido por un diapasón, ¿sí? Y de ahí en fuera, todos los demás son sonidos complejos. Mande. No, ese también es un instrumento que aunque también está formado por barritas y tiene un contenido frecuencial. Vean, muchachos, si tienen oportunidad, descarguen una aplicación en su teléfono que sea analizador de espectro. ¿Sí? Descárguense una aplicación analizador de espectro, ¿sí? Y este analizador de espectro lo que les va a mostrar en la pantallita va a ser el contenido de frecuencias del sonido. Hagan de cuenta que esta es la pantallita, ¿sí? Este eje va a ser frecuencia y este eje está dado en decibeles, ¿sí? El nivel de energía que tiene el sonido que están emitiendo, pues está generando, ¿sí? Entonces, obviamente, como su teléfono tiene un micrófono, pues va a detectar el sonido. Para el caso del sonido puro, si por ahí tuvieran un diapasón, lo que les va a aparecer, vamos a suponer que ese diapasón, como en el ejemplo que les mostré ¿cómo se llama? En el video, dijo que era una nota, la de 440 Hz. ¿Sí? Entonces, este espectro en sonido va a estar aquí. Una rayita, una sola rayita, que va a estar en 440 Hz. ¿Sí? Si ustedes hablan, se va a mostrar aquí pues un montón de rayas. Todo eso va a ser el contenido de frecuencias de la voz o del ruido que esté detectando en el alrededor, a lo mejor, por ejemplo, cuando ladra el perro o cuando estén platicando con la familia. Si ustedes colocan el analizador de espectro, se van a dar cuenta que estas frecuencias, bueno, van a ser muchísimas rayitas y van a estar variando constantemente. ¿Qué está variando? Pues el nivel energético de cada una de ellas. Vea si tiene un triangulito, ¿sí? Lo excita y vea cuál es el contenido de frecuencia. Que yo sepa, únicamente el diapasón es digamos, el instrumento que emite una sola frecuencia. Debe tener un contenido de frecuencia. Ya no entraría en sonido puro, en una señal pura. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, pues no me crea, pero pues cheque esto con una aplicación de analizador de espectro, ¿sí? Interpretar lo que aparece en la pantallita, pues es fácil porque en el eje X es la frecuencia y en el eje Y está dado en decibeles y nos indica el nivel de energía que tiene cada una de estas frecuencias. ¿Sí? La voz, ustedes hablen y también van a ver aquí cómo va a estar variando. Si tienen una guitarra y ustedes la saben tocar, vean el espectro que genera la nota la de 440 Hz. ¿Alguno de ustedes es músico, muchachos?
¿no? Yo, profesora. ¿Sí? Pues hagan esta actividad y me dicen, ¿no? La próxima clase. Permítanme un segundito, por favor. Entonces, bueno, sonido puro, pues está constituido por una sola frecuencia. Y los sonidos complejos, pues son todos aquellos que tienen un contenido de frecuencias. De ahí, pues todo lo que percibimos en el entorno son sonidos complejos, ¿no? La música, la voz, el propio ruido. Entonces, los sonidos complejos están constituidos por por muchas frecuencias. Ejemplo, voz, música y ruido, el propio ruido. Uh-huh. Estas muchas frecuencias, muchachos, esto que referimos de muchas frecuencias, ¿sí? Están constituidos por frecuencia fundamental, más armónicos o frecuencias armónicas, ¿sí? O frecuencia fundamental más sobretonos, ¿sí? Antes de ver voz y esto, vamos a aclarar qué son la frecuencia fundamental, los armónicos y los sobretonos. La frecuencia fundamental es la frecuencia más baja que genera un sonido. Es la frecuencia más baja que genera o que se produce por un sonido. La frecuencia fundamental es la frecuencia más baja de un sonido. Ahorita ponemos unos ejemplos. Los armónicos, frecuencias armónicas o simplemente armónicos. Las frecuencias armónicas o simplemente armónicos. Son múltiplos enteros. Son frecuencias que son múltiplos enteros de la fundamental.
Cuando nosotros ahora que veamos cuerdas, vamos a ver que el contenido de frecuencias que tiene un sonido emitido por la cuerda está constituido por la frecuencia fundamental y por todos sus armónicos, que son múltiplos enteros. El caso, ejemplo, de los 440 Hz. Ejemplo, para una cuerda. ¿Sí? El sonido de la 4, que son 440 Hz, ¿sí? Su contenido en frecuencia, o este sonido va a tener una composición espectral. El contenido en frecuencia va a estar formado por la frecuencia fundamental, que en este caso va a ser los 440 Hz, por la frecuencia fundamental F1, que van a ser los 440 Hz, ¿sí? Y los armónicos, que son múltiplos enteros de esta. Entonces, todos los armónicos van a ser F2, F3, F4, que son múltiplos de esta, múltiplos enteros. Entonces, sus armónicos van a ser de valor siguiente. 440 por 2, ¿cuánto da? 880, ¿no? 880 Hz. El siguiente armónico. 440 por 3. 1320. 1320. 1320 Hz. 440 por 4. 760. ¿Cuánto? 760. 760. 760 Hz, ¿sí? 440 por 5 y así se van a generar todos los armónicos hasta que se hagan inaudibles, ¿sí? ¿Qué pasa con el sonido? Cuando se excita la cuerda y se quiere generar esta nota musical de 400, esta nota musical de la 4 de 440 Hz, ¿sí? Si nosotros vemos el espectro en frecuencia, vamos a ver que va a predominar 440 Hz y se van a generar todos estos armónicos. Estos armónicos pierden su energía y queda esta, pero todo esto, todo este contenido de frecuencia es lo que le da la característica al sonido de la guitarra. ¿Sí? Entonces, todo sonido está constituido por su frecuencia fundamental y sus armónicos. La frecuencia fundamental es la frecuencia más baja. Estoy poniendo como ejemplo la 4. Otra nota musical, por ahí, el do 5, ¿cuánto vale? ¿Quién sabe? El que es músico. Un favorzote, muchachos, búsquenme en internet la frecuencia de do 5. Cuando veamos un poquito de música, vamos a ver lo de las octavas, que son estos subíndices. La frecuencia de do 5, ¿cuánto vale? Búsquenle frecuencia de do 5 o de do en la octava 5. Aquí dice que es de 1108. 1108. 1108 Hz. ¿Sí? 43, 73. Ok, punto y cachito, ¿no? Ok. En la guitarra, si ustedes quieren emitir el do 5, esta nota musical va a tener una frecuencia de 1108. El sonido producido va a estar determinado por esta frecuencia fundamental y todos sus armónicos. Entonces, sus armónicos va a valer 1108 por 2, cierta frecuencia. El siguiente armónico va a tener un valor de 1108 por 3. El siguiente armónico 1108 por 4. Todo ese conjunto de valores se generan al mismo tiempo, ¿sí?
y son armónicos porque son múltiplos enteros de la fundamental. En el caso de un tambor, por ejemplo, también vamos a tener la frecuencia fundamental que puede estar determinada por este valor de 440 o de 1108 si fuera el caso, pero sus armónicos o todas las frecuencias superiores que se forman ya no son múltiplos enteros. Entonces se le llaman sobretonos cuando esas frecuencias superiores ya no cumplen con ser un múltiplo entero. ¿Sí me explico? Voy a borrar acá arriba. Los sobretonos ya no son múltiplos enteros de la fundamental. Entonces, sobretonos. Todos estos son frecuencias superiores, igual que las armónicas. Entonces, la particularidad que tienen los sobretonos es que ya no son múltiplos enteros. Frecuencias superiores a la fundamental. Pero ya no son múltiplos enteros. Entonces, sonido puro, pues un sonido que emite una sola frecuencia, y sonido complejo, pues es ya todo aquello que está constituido por muchas frecuencias. Esas muchas frecuencias, ¿sí? Es la frecuencia fundamental y sus armónicos, o la frecuencia fundamental y sus sobretonos. ¿Les mando foto? Por favor. Sí, y les borré lo del sonido puro. Se me pasó, muchachos. Entonces me dicen cuando pueda borrar, ¿eh? ¿Qué pasó? A ver. Ya. De tarea, muchachos, busquen definición de voz, tipo de sonido, voz, música y ruido.
Y pues yo creo que aquí le dejamos. Y nos vemos la siguiente clase. Les paso lista. Nos quedan 5 minutitos. Ok, Luisa, Arisa, gracias. Edgar, Dani, Rosa.